A veces pensamos que un milagro es solo ver que sucede lo imposible, pero el milagro es una cisterna profunda, símbolo de caos, angustia y muerte, y el lodo cenagoso representa inseguridad, desorientación espiritual, enfermedad. Es una imagen de que por más que intentas salir, te vas hundiendo cada vez más. En contraste, las expresiones puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos son una metáfora de estabilidad y protección e indican dirección renovada, propósito restaurado y un camino seguro. Y quizás hoy sientes que el diagnóstico, la enfermedad o tu tratamiento o la pérdida de un ser querido te ha dejado hundido sin fuerza en un pozo de dolor y soledad. Pero Dios no solo te consuela, sino que te levanta y te restaura. Recuerda que no estarás en la oscuridad ni en la profundidad del pozo para siempre. Confía en este momento que la gracia de Dios transformará el terreno del sufrimiento en un lugar firme para ti. Y en tercer lugar, vas a cantar y tendrás una nueva misión. Dice el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El cántico nuevo es una experiencia transformadora. En la Biblia siempre que hay una liberación, hay una nueva alabanza, hay una expresión de gratitud. No es un canto previamente elaborado, sino que nace del dolor y la restauración. Verán esto muchos y confiarán. La experiencia del salmista se convierte en un canal de fe para otros. Y al escuchar hoy el programa o durante los días venideros, donde quiera que tú te encuentres, recuerda, si estás con algún tratamiento, si eres sobreviviente de cáncer u otra enfermedad, o quizás perdiste un ser querido, Dios puede colocar un cántico nuevo en tu mente y corazón, una voz que otros necesitan escuchar. Tu testimonio puede inspirar a los demás para que no se desanimen. No olvides que la fe no solo sobrevive al dolor, sino que resurge como un poderoso testimonio. El Salmo 40 nos recuerda que Dios escucha el clamor del afligido, levanta al que se siente hundido y transforma la angustia en alabanza. Vamos a orar. Oh Padre querido, gracias por tu palabra leída esta noche. Gracias porque nos invitas a tener paciencia, a clamar y ver que tu gloria se va a manifestar en cualquier momento en nuestra experiencia de vida. Cada uno de tus hijos e hijas que está escuchando en este momento el programa ha tenido una circunstancia muy particular a lo largo de estos días. Algunos están esperando con paciencia el milagro, están clamando, están orando. Algunos están hundidos en el pozo de la desesperación, del dolor, de la angustia. Pero Señor, esta noche, conforme a tu promesa, trae restauración, Señor, a cada una de estas vidas, de estas personas. Y que el testimonio de Ricardo, que le tocó pasar por el valle del dolor, que en algún momento, Señor, él, su esposa, su familia, estuvieron hundidos en el pozo de la desesperación, pero se tomaron de tu mano y encontraron esperanza y fueron restaurados para la gloria de tu nombre. Señor, usa su testimonio para que sea de inspiración y fortaleza a aquellos que nos toca transitar por el valle del dolor y la enfermedad. Que tu presencia nos acompañe esta noche. Oramos agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si te gustaría conocer más acerca de lo que dice la Biblia sobre la oración, por favor, escribe en el WhatsApp de la radio la palabra oración y recibirás el curso titulado Cuando Dios oye. Escribe al +51 98
90 13 278. Te saluda tu amigo el pastor Miguel Bernuy, y es así como comienza tu programa Esperanza que Sana. Sean todos bienvenidos, y si tienes un pedido de oración, por favor también escribe al WhatsApp de la radio al más 51 986 639 481, que vamos a orar por ti. Saludamos a nuestros oyentes de Radio Internacional Adventista, también a nuestros oyentes de Radio Esperanza Nueva York y a los oyentes de las diversas emisoras en Interamérica. Que Dios los bendiga. Hoy me acompaña aquí en cabina Ricardo Jarama, doctor en Administración y Negocios y docente de pregrado y posgrado en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido a Esperanza que Sana. Tus saludos, Ricardo. Buenas noches, Miguel, a todos los amigos de la radio que están conectados. Agradecerte en primer lugar por la oportunidad de estar aquí, de poder compartir un testimonio personal y familiar, que así como fue un hito importante en mi vida, seguramente lo va a ser o ha sido para muchos, de utilidad no solamente de manera personal, porque nos permite recordar lo que hemos vivido y lo que eso significa, sino también para la utilidad de los que escuchan y están atravesando en este momento, o quizás muy cerca de ellos mismos o su familia, pasando por momentos similares, ¿no? Gracias Ricardo por estar aquí en Esperanza que Sana. Cuéntanos brevemente cómo fue tu encuentro con Jesús y qué síntomas te llevaron a buscar ayuda médica. Claro, bueno, tuve la bendición desde muy niño de tener a través de mi madre las enseñanzas cristianas y bíblicas que fortalecieron la fe, que hacía que en cualquier circunstancia de la vida pues busquemos a Dios. Sin embargo, muchas de estas etapas fueron superadas, pero ninguna en comparación a lo que vivimos en los últimos años a través de una enfermedad como es el cáncer, ¿no? En donde sin dudas marcó un antes y un después. Creo que el principal, vamos a decir, la palanca que hizo que uno haga una búsqueda especial de Dios en ese momento, más allá que esa era nuestra fe y nuestra voluntad, era el hecho de sentirnos tan vulnerables. Personalmente estábamos acostumbrados por nuestra propia profesión a encontrarle solución a todo, ¿no? Los planes, las estrategias para solucionar, porque es parte de nuestra formación. Pero cuando nuestro cuerpo es tocado, cuando la salud es resquebrajada y nos sentimos tan pequeños y tan incapaces, miramos, creo, al cielo con más certeza, ¿no? Y con más ansiedad, con clamor por nosotros y por nuestra familia, por los seres que amamos, ¿no? Que fue la experiencia que en familia tuvimos de atravesar estos momentos en épocas diferentes, con tan solo 4 años de diferencia entre mi esposa y yo, un tema como este tan delicado. Y eso hizo que busquemos a Dios de manera individual y también como pareja, ¿no? Gracias, Ricardo, gracias. Y pues cuando el dolor nos visita es porque la gracia está a punto de revelarse con fuerza. La enfermedad fue el umbral por donde muchos conocieron al médico divino, ¿no? Y hay momentos en la vida pues en que el cuerpo comienza a apagarse, pero es entonces cuando la fe se enciende para buscar lo eterno, y aquella semilla sembrada, ¿no? En el corazón desde pequeño va creciendo, y la fe aparece de manera extraordinaria cuando nos toca pasar por el valle del dolor. Ahora, Ricardo, tu esposa también pasó por un proceso de cáncer antes que tú. ¿Cómo fue para ustedes enfrentar 2 diagnósticos tan duros en una misma familia? Sí, en realidad Dios siempre tiene planes, ¿no? Y también, como sabemos, las pruebas están a la dimensión también de que se puedan resistir. Dios nos da las pruebas, pero también la fortaleza para ello. El caso de Rita, de mi esposa, fue detectado casi por casualidad, uno de los exámenes rutinarios,
que descubre una necesidad de una investigación mayor, y al descubrir un tumor en el mediastino, pues esto nos llevaba a todo un procedimiento de operación y tratamiento posterior muy cruento, muy difícil. Cada uno con su propia personalidad. Esa vez me tocó acompañarla mientras que afrontaba esta dificultad. Ella, por su formación también y personalidad, con bastante optimismo a pesar de las dificultades, en donde muchas veces más me reconfortaba ella a mí que yo a ella cuando me acercaba para poder auxiliarla o para ayudarla. Veía su solidez, su acercamiento a Dios, y de alguna manera eso también me daba tranquilidad a mí. Fueron años difíciles, prácticamente fueron un par de años, 2 años desde las primeras intervenciones que tuvo, y de allí pasaron 4 años más, y entonces ocurrió lo mío, ¿no? Un dolor estomacal que atendíamos o íbamos al médico y que no encontraba un diagnóstico específico, se atendía como algo rutinario. Cuando ya fue pasando el tiempo y ya en mi labor docente pues ya no era suficiente, simplemente algunas pastillas, ya no podía dar las clases inclusive de pie, tenía que hacerlo sentado. Y casi con inseguridad de que algo malo podíamos tener, pasé a hacer chequeos mayores, y allí se detectó, en este caso, un linfoma no-Hodgkin, que es el diagnóstico que tuve. Y ahora pues se invirtió la historia, ¿no? Ahora yo atravesaba por eso, mi personalidad era diferente, renegué mucho al comienzo, la clásica pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Aparentemente en momentos en que todo estaba bien y se habían superado muchas dificultades de toda índole, pero rápidamente pasar al proceso de aceptación de lo que estaba ocurriendo y de la necesidad de confiar en un Dios que podía hacer de este momento difícil una oportunidad de vida, ¿no? Por supuesto, en todo ello conté con el amor y la compañía de mi esposa mientras pasaba por ese trance difícil, que también duró casi 2 años, hasta que todavía manteniéndose la recuperación, pero ya pude retornar a mis actividades, ¿no? Y sí, es poco común quizás que una pareja en corto tiempo pues tenga que pasar por estos momentos, pero Dios en su infinita sabiduría sabe cómo conducir, cómo cambiando de rol uno y otro en distintas formas nos fortalecimos, y aprendimos mucho de eso, aprendimos de cada uno de nosotros, aprendimos de cómo Dios dirige las cosas, de cómo abre las puertas. Hay muchos detalles, ¿no? De cosas que nos pasaron, de situaciones de salud, económicas también, para afrontar los problemas médicos, que Dios fue solucionando poco a poco, ¿no? Y que al final podemos decir que Dios nos acompañó, y nos acompañó tal como somos, ¿no? Sin esperar heroísmos, estoicismos personales, sino tal como somos, con nuestros reclamos, con nuestras debilidades, con nuestras angustias, con nuestra manera de afrontar los problemas. Gracias Ricardo. Y hay dolores pues que se llevan mejor cuando se comparten, pero hay otros que solo el amor maduro, silencioso y sacrificial puede sostener, ¿no? Y en el crisol del sufrimiento, el amor no solo se prueba, sino se purifica, ¿no? Y conversamos fuera de cabina que normalmente en una familia o en una pareja, así es, o es el esposo el que es tocado por alguna enfermedad, o la esposa, pero no es muy común, diríamos, que ambos les toque pasar por esta circunstancia dura. Así que, apreciado amigo, amiga que nos escuchas en este momento, hoy está aquí Ricardo para compartir su testimonio, abrir su corazón y demostrar que Dios es extraordinario, Dios es soberano, Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y ustedes hoy en el camino fueron descubriendo el propósito que Él tuvo para sus vidas. Y indudablemente alguien dijo con mucha propiedad y con mucha razón que el cáncer en pareja, dijo dos personas que pasaron por esta situación compleja, no fue una doble tragedia,
fue una sola oportunidad de volverse el uno para el otro, el bastón del alma y el eco de la fe. No hubo respuestas fáciles, pero sí una presencia fiel, la de Dios entre ellos. Y con toda seguridad, apreciado Ricardo, esa ha sido tu experiencia. Ahora, durante las quimioterapias y radioterapias, ¿qué fue lo más difícil y cómo lograste seguir adelante a pesar de lo fatigante que resultan ser estos tratamientos? Sí, en primer lugar, pues uno trata de informarse y no sé a veces si esto sí es tan bueno porque te informas de manera personal y quizás la idea que te queda es más preocupante que positiva. Llegó el momento luego de informarme de cómo se iba a afrontar, doblar las rodillas y pedirle a Dios que nos acompañe en cada una de las pruebas. Hay momentos, creo que para muchos de los que hemos pasado por esta enfermedad, que son simbólicos, ¿no? Cuando empezamos a perder el cabello, cuando no dependemos de nosotros mismos y para todo, para alimentarnos, para movilizarnos, hasta para la higiene personal, somos dependientes. Y luego los estragos físicos de la medicina también son aspectos que nos van golpeando hasta el punto de sentirnos con tal desánimo que parece que ya es mejor no seguir luchando, ¿no? Yo siempre recuerdo el hecho de donde estaba interno, daba a la ventana hacia la calle, había unas calles que tan solo a 2 cuadras había una huaca, la huaca Pucllana, aquí muy cerca, y veíamos cómo transitaban las personas en su día a día. Todo era normal, todo era frecuente. Sin embargo, desde el postrado en la cama sin poder levantarse, uno sentía su vulnerabilidad y su dependencia, como decía, totalmente de Dios. Obviamente que se fue haciendo estragos en el cuerpo, se perdió peso, la alimentación no era la misma. Y hay otro tema que contrasta con el tema de la vulnerabilidad y que quizás fue un medio que yo digo que Dios utilizó cuando yo allí postrado le decía a Dios, ayúdame con esta situación porque yo no puedo, ¿no? Estoy a punto de decir, bueno, ya mejor quedemos allí y no continuemos con todo este proceso. Muy cerca de la habitación donde yo estaba interno había un niño de entre 8 a 10 años. Yo solo escuchaba y pensé que era alguien que venía a acompañar. Me parecía extraño que venga a acompañar a algún paciente. Hasta que decidió el niño entrar a mi habitación. Y entraba a mi habitación y era un paciente. Lo vi con su batita, sin cabello, pero con una sonrisa y con un ánimo y con una alegría de seguir viviendo, corriendo, creándole problemas a la enfermera porque se les escapaba de la habitación. Se hizo mi amiguito, ¿no? Me visitaba. Y yo entendí, ¿no? Le dije, Dios, me estás diciendo, si ese niño, ese infante que recibe esta situación con la alegría y la seguridad de que tú estás con él, ¿cuánto más nosotros que tantas experiencias hemos tenido en la vida en la que hemos sido conscientes que Dios ha estado con nosotros? Creo que estoy convencido que Dios utilizó a ese niño y a veces, y quizás compartiendo a los amigos de la radio, ¿no? A veces la respuesta está bien cerca a nuestras inquietudes. Hay que escuchar bien, observar bien a nuestro alrededor y Dios nos habla. A veces, por supuesto, siempre cuando abrimos la Biblia, cuando estamos orando, pero a veces también a través de la voz de las personas que nos rodean. Así como este niño que yo no lo conocía, Ronald, todavía me acuerdo su nombre, que por cierto después lo traté de buscar, no lo encontré más, pero siempre tengo una oración para él cuando recuerdo estos hechos, ¿no? Gracias Ricardo. Y pues la quimioterapia agota el cuerpo o cualquier otro tratamiento, pero no puede apagar la llama de la fe cuando ésta se abraza de Dios, ¿no? Y en medio del cansancio, Dios siempre nos susurra, ¿no? Aún no
he terminado contigo. Y como tú muy bien decías, Ricardo, Dios usa, ¿no?, personas, puede ser personal de salud, un médico, una enfermera, un técnico, un paciente, ¿no?, en el caso tuyo un niño, un amigo, alguien que te cruzas en el hospital o en los pasillos, que una circunstancia, una situación, el hecho de, a mí me tocó también experimentar estar cerca de la ventana que daba para la calle donde estaba haciendo mi tratamiento, y pues me pasaba lo mismo, ¿no? A veces yo miraba o las aves que pasaban o alguna situación que ocurría en la calle, y era un elemento que Dios usaba, era motivador, ¿no? Entonces, porque a veces uno piensa que está tan mal, pero hay otros que pueden estar en condición mucho peor que nosotros, pero que nos dan lecciones, como diciendo Dios nos está diciendo, bueno, adelante, no no desistas, y nuestra actitud cambia, nuestra ganas de seguir adelante no se renueva, nuestra fe se fortalece, y no hay noche tan larga pues que la esperanza no pueda alumbrar, y cada lágrima derramada es recogida por un Dios que fortalece en la debilidad. Y permítanme leer 2 Corintios capítulo 4 versículo 16, que dice: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Vamos a una breve pausa musical y volvemos con Esperanza que sana. Cuando el miedo golpeó mi puerta y la sombra quiso entrar, las noches frías sin respuesta susurraban sin cesar. Pero en medio del silencio una promesa recordé: no temas, yo estoy contigo, yo te haré resistir. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la batalla, esperanza en el dolor, y esperanza es Jesús. El cansancio fue mi carga, el dolor quiso vencer, pero en medio de la prueba mi fe pudo renacer. Día a día fue aprendiendo, mi victoria en Dios hallé. Con actitud, fe y esperanza, en sus brazos descansé. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la tristeza, esperanza en la soledad, mi esperanza es Jesús. Cuando todo era tormenta, Él mi refugio fue. Su amor mi fortaleza, su palabra es mi sostén. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza aún en la muerte, esperanza en la aflicción, mi esperanza es Jesús. Saluda a tu amigo el pastor Miguel. Lo sentí, por supuesto, en el equipo humano que me recepcionó. Hubo un tiempo, por supuesto, de adaptación, pero el haber vivido esta experiencia nos permitió empezar a valorar, decía a los compañeros, amigos y también a la familia, ¿no? La familia más cercana, que quizás a veces no les dedicamos el suficiente tiempo, y decir, la vida que Dios nos concede mientras estamos en la tierra es tan corta que necesitamos dedicarle horas
a aquello que construye para la eternidad, aquello que produce legados y produce relacionamiento y estabilidad entre las personas que van a ser permanentes. Quizás esa fue la primera gran diferencia al retornar a las actividades y luego disfrutarla, porque no sabemos lo que va a pasar después. Dios nos enseña a través de su palabra de que mientras estemos en esta tierra, pues por cierto, vamos a hacer todo lo que sea necesario. Sin embargo, nuestro futuro no está aquí, nuestro futuro está en la eternidad. Y el que ha estado pues al borde de la muerte aprende a vivir con reverencia mucho mayor, diríamos, en la presencia de Dios, y cada tarea, ¿no? Cada paso se convierte en un acto de gratitud, porque como tú muy bien decías, Ricardo, vemos la fragilidad de la vida, ¿no? Que hoy podemos estar y mañana no, porque cuando nos diagnostican el cáncer, o es vivir o morir, ¿no? De alguna manera lo asociamos a eso naturalmente, y volver después de la batalla no es regresar como antes, no es caminar con cicatrices que ya no duelen, pero que hablan de milagros, y ese milagro extraordinario que Dios ha hecho en tu vida. Ahora, ¿cómo sentiste el apoyo de la familia, de la iglesia, los grupos de oración, y qué versículos bíblicos y cantos fueron de soporte en este camino? Fue mucha la ayuda que he recibido de la familia, de los amigos, tanto de la universidad, de la iglesia, vecinos también, todo el entorno que nos tocó pasar a lo largo de la vida en estos grupos, proximidad o de ayuda, por grande o pequeña que sea, siente la mano de Dios. Y muchas veces hemos sido instrumentos de Dios sin saberlo, pero no desaprovechemos esas oportunidades, porque Dios también actúa a través de sus hijos. Amén, amén. Y hay oraciones silenciosas, ¿no?, de una madre. Pues a dejar las cosas en manos de Dios, ¿no? Trato de solucionar, busco alternativa A, B, C, D, y luego de eso, ¿sabe qué? Hasta aquí llegué yo. Dios mío, está en tus manos. Eres tú quien debes decirme qué hacer y cómo hacer, porque yo, desde mis limitaciones hasta aquí, he podido. Y eso personalmente me ha ayudado mucho a manejar el estrés, que es uno de los temas que afectan mucho en este tipo de enfermedad como es el cáncer, ¿no? Así que creo que confiar en Dios, aprender de esa experiencia y hacer cambios en nuestra vida, poco a poco. A veces no es fácil hacer cambios radicales, pero ir haciendo cambios poco a poco nos va a ayudar para tener más oportunidad de vida, para trasladar esa esperanza que Dios nos ha permitido tener con esta experiencia a otros que están a nuestro alrededor. Gracias, Ricardo. Y aunque sientas que estás caminando entre sombras, hay un Dios que transforma cada valle en un escenario para su gloria, ¿no? Y dice 1 Pedro 5:10, después de haber padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ricardo, gracias por abrir tu corazón. Tu historia nos habla esta noche de una fe que resiste, de un amor que sostiene y de un Dios que se inclina y escucha. Que tu testimonio siga siendo ese canto nuevo del que habla el Salmo 40, y que muchos, al escucharlo, también puedan fortalecer su confianza en el Señor. Dice el Salmo 30, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Vamos a orar, oh Padre querido. Gracias por este momento especial. Gracias porque obraste sus milagros, Señor, en la vida de Rita y Ricardo. Fueron tocados por la enfermedad en diferentes circunstancias, y en medio de sus luchas, en medio de los tratamientos, en medio de los momentos difíciles, tu mano poderosa y tu promesa se cumplió en la vida de ellos, Señor. Los sacaste del lodo, del pozo de la desesperación,
pusiste sus pasos sobre una peña y los restauraste para la gloria de tu nombre. Y hoy está aquí, Señor, Ricardo con nosotros, contando las maravillas que hiciste en todo este tiempo. Que su testimonio siga siendo de bendición para otras personas, y los que escuchen el programa a lo largo de los días venideros puedan ser inspirados, fortalecidos y conscientes de que si se toman de tu mano, se aferran a tus promesas, confían en ti, tú en tu soberana voluntad, Señor, lo vas a restaurar. Queremos orar esta noche de manera muy especial por muchos de tus hijos que escribieron al WhatsApp de la radio, Señor, cada uno con su lucha particular. Oramos por Elizabeth, por Martín, por Daniela, por Carlos, por Damián y muchos otros, Señor, que están clamando por auxilio, por la sanidad, no solamente espiritual, sino una sanidad física. Otros están pasando por el momento de la depresión, la soledad. Extiende tu mano y tu gracia, Señor, y que tu palabra, tu promesa leída esta noche en Salmo 40 se cumpla en la vida de ellos. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Que tu paz nos acompañe al descansar esta noche. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Siga en sintonía de la radio y recuerden, nos encontramos el próximo viernes a las 8 de la noche, y para los que nos escuchan los domingos